Lo que están viendo ustedes en pantalla es la clase del día de hoy. Vamos a ver problemas aplicativos de viscosidad. Eh, Vamos a ver tres casos, los que normalmente se presentan, tres tipos de problemas. El caso uno es un cilindro más pequeño, que es el que están viendo acá, que es el que está girando con una velocidad angular W, y un cilindro más grande, un espaciamiento determinado entre los dos cilindros, el del centro está girando y entre los dos hay un fluido, ¿no? Ese fluido va a ser que, este es el vista de arriba de estos dos cilindros, ¿no? Este cilindro que es el que se está moviendo, el del centro, pues tiene una velocidad tangencial en este punto, y el otro como está quieto, el exterior, pues tiene velocidad cero y entre ellos se produce la distribución de velocidades. El segundo caso es este donde cae un cilindro, ¿no? Acá puede haber hasta dos tipos de problema. Uno en el momento que se deja caer, donde existe todavía una aceleración, y luego ya alcanza un movimiento uniforme, ¿no? A lo que llamamos una velocidad ya terminal. Dependiendo del caso, pues siempre lo que se va a producir, pues, es que el elemento móvil, que es este pistón, va a tener una velocidad determinada y la pared, que es el cilindro que está quieto, pues tendrá velocidad cero. Y entre ellos se formará la distribución de velocidades. El tercer caso, un plato, un plato sólido que está girando y debajo de él hay un fluido, ¿no? Eh, este plato pues va a generar fuerzas viscosas sobre el fluido, va a generar velocidades tangenciales que están viendo ustedes acá, diferentes porque conforme se va alejando del centro, la velocidad tangencial va a ser mayor, ¿no? Y en cada uno de ellos, en cada tramo que estamos viendo para cada radio determinado, pues habrá una velocidad tangencial y hacia abajo, ¿no? Hacia este, en la dirección de este espesor, pues habrá una distribución de velocidades hasta que llegue al plato inferior que tiene velocidad cero, ¿no? O que está fijo. Estos tres casos vamos a ver a continuación un problema. Caso 1. Vamos a analizar el caso de dos cilindros concéntricos separados entre sí por un espacio E, el cual se encuentra lleno de fluido. El cilindro exterior está estático, mientras que el interior gira a una velocidad angular W constante. La superficie lateral del cilindro interior desarrolla entonces una velocidad tangencial V. A medida que el cilindro se mueve, el fluido que está en contacto con su superficie se mueve a la misma velocidad V y desarrolla el gradiente de velocidad en el espacio E. La fuerza ejercida por el fluido sobre el cilindro interior está definida por el esfuerzo newtoniano de corte multiplicado por el área de contacto del cilindro con el fluido. Bueno, acá tenemos nuestro primer problema con respecto a este caso, ¿no? Se tienen dos cilindros concéntricos, tal como estamos viendo acá. El del centro está girando a 200 revoluciones por minuto, ¿no? Hay un espaciamiento entre el cilindro más pequeño y el grande de 0.1 pulgada. El alto del cilindro interior es 6 pulgadas, ¿no? Eh, Hay un lubricante entre los dos que se está viendo acá en la vista de arriba, que está en color verde el lubricante que hay entre los dos cilindros, ¿no? Y acá se ve claramente la velocidad, ¿no? Tangencial que tiene acá pegado al cilindro que se está moviendo, ¿no? Y la velocidad cero, pues el cilindro exterior, pues no está en movimiento, tenemos una velocidad cero y se ve claramente la distribución de velocidades. Me piden
La potencia requerida para girar el cilindro interior, ¿no? ¿Cuánto es la potencia que se va a requerir para girar ese cilindro? Entonces, necesitaré para hallar la potencia, la fuerza, ¿no? Que se esté ejerciendo, ¿no? Fuerza cortante, ¿no? Eh, por la velocidad, ¿no? De giro. Esta potencia, para obtener esta potencia, necesito la fuerza y la fuerza justamente está en la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Que estamos viendo acá. Que nos dice que el esfuerzo cortante es igual a mu por v sub 0 entre E. Como ven ustedes acá, esta es la ley de viscosidad de Newton para lubricación, ¿no? Ya que el espacio de acá es muy pequeñito, 0.1 pulgada, ¿no? Entonces estamos asumiendo que la distribución de velocidades es lineal, ¿no? Al aplicar esta expresión. Juntamos las dos ecuaciones y tenemos pues que la potencia, ¿no? Es igual a la fuerza, ¿no? Lo despejamos de acá la fuerza, pasamos el área a multiplicar, acá la tenemos, sería A por mu por B sub 0 entre E, y otra vez multiplicado por B sub 0 que nos daría B sub 0 al cuadrado. Entonces, la potencia que me está pidiendo el problema, pues la puedo hallar con esto. Para ello necesito tener todas estas variables, necesito tener la viscosidad del fluido, el área de contacto entre el cilindro que se mueve y el fluido, ¿no? La velocidad a la cual se está moviendo, la placa móvil es esta, ¿no? El cilindro más pequeño, esta velocidad tangencial necesito saber, ¿no? Ese es el V sub 0, y el espaciamiento que vendría a ser 0.1 pulgada. Entonces reemplazamos, pues, ¿no? Me dice que la potencia requerida para girar el cilindro interior es un dato, es 0.04 HP, ¿no? Para hacerlo girar a 200 RPM, ¿no? Entonces esta potencia en el problema es un dato. La incógnita o lo que quiere saber es la viscosidad, ¿no? Se pide determinar la viscosidad del lubricante, ¿no? En centistock. Entonces, eh, me dan de dato la potencia, el área también lo puedo calcular, la viscosidad del fluido también, la velocidad también y la separación también. La viscosidad es la incógnita, ¿no? Que está en color azul. Esto no me lo están dando de dato. Y eso es lo que me están pidiendo calcular. Entonces la potencia es 0.04 HP, ¿no? Que los convierto a kilogramos fuerza metro segundo y me daría este valor, ¿no? Luego el área de contacto, ¿no? Eh, Acá lo tenemos en detalle, ¿no? Es el área de la cara lateral de este cilindro, ¿no? Todo este cilindro tiene un área, ¿no? Su cara lateral, acá la tenemos, 2πr, longitud de la circunferencia, por esta distancia que es 6 pulgadas. Esto me daría el área en pulgadas cuadradas, utilizo el factor de conversión para pasarlo a metro cuadrado y ya tengo mi dato en metro cuadrado, que es el que se ha colocado acá, el área. La velocidad es la velocidad tangencial acá, ¿no? Acá tenemos el detalle, es la velocidad angular del cilindro multiplicado por el radio, ¿no? El radio que también es dato. ¿Cuánto es la velocidad angular? 200 revoluciones por minuto, multiplico por 2pi entre 60 para tenerlo en radianes por segundo, ¿no? Y este paréntesis me está dando el radio, que es esta distancia de acá a acá, ¿no? Que me dice que es 3 pulgadas, ¿no? Se tiene dos cilindros, ambos de 6 pulgadas. Acá está el radio interior, 3 pulgadas, ¿no? Esas son las 3 pulgadas que tenemos acá del radio interior. Y bueno, multiplico pues esta velocidad angular por este radio, ¿no? Y me va a dar pues el resultado de la velocidad con tangencial, esta velocidad que estamos viendo acá en el dibujo, en metros por segundo. 1.596 lo tengo que elevar al cuadrado para obtener mi potencia. Debajo va la distancia entre la placa que se mueve, que es esta, y la placa fija, que es esta, ¿no? Esta distancia, que es dato, 0.1 pulgada,
Acá la tenemos, 0.1 pulgada, la paso a metros mediante este factor de conversión y lo tenemos acá. Y eso coloco acá en la expresión. Entonces esta expresión de potencia que tenemos acá pues tiene una incógnita que es la viscosidad absoluta. Si operamos, vamos a obtener pues unidades de viscosidad absoluta, kilogramo fuerza segundo metro cuadrado, ¿no? Estamos hablando de FTL cuadrado como dimensiones, ¿no? Lo vamos a colocar acá, F T sobre L cuadrado. Y eso es lo que vimos en la teoría, ¿no? Las dimensiones de la viscosidad absoluta se puede dar como FTL cuadrado. Y miren ustedes acá debajo ya tenemos el valor en el mismo valor de viscosidad en MLT, la otra forma de viscosidad absoluta. Hemos hecho la transformación de unidades de viscosidad con dimensiones FTL cuadrado y unidades de viscosidad la misma con dimensiones MLT. Esto ya se ha puesto directamente, ¿no? Ya se ha hecho la conversión directamente para que ustedes posteriormente la realicen, ¿no? Entonces esto habría que pasarlo en los kilogramos fuerza a Newton segundo metro cuadrado, ¿no? Y cuando ya tenga en Newton segundo metro cuadrado, pues eso es un kilogramo masa metro segundo, ¿no? Entonces esto convertido a Newton segundo metro cuadrado, es decir, por 9.81, ¿no? Este valor por 9.81 ya me convierte a esta viscosidad en Newton segundo metro cuadrado. Y acá, como ven, ya no se ve el Newton segundo metro cuadrado, sino ya está el kilogramo metro segundo, que es lo mismo. Tengo mi viscosidad en kilogramo masa metro segundo, acá está. La divido entre la densidad. Dice que este lubricante tiene un S de 1.26, ya hemos visto en clases anteriores que esta es la densidad relativa y con esta densidad relativa multiplicado por 1000, que es la densidad del agua, me va a dar 1260 kilogramos masa metro cúbico la densidad de ese aceite. Tengo la viscosidad absoluta, tengo la densidad, perdón. Dividimos y me va a dar metro cuadrado sobre segundo, que es la unidad de la viscosidad cinemática, ¿no? La viscosidad cinemática pues tiene dimensiones, como lo vimos en clase, L cuadrado sobre tiempo. Esas son las dimensiones de la viscosidad cinemática. Y eso es lo que estamos viendo acá, metro cuadrado sobre segundo. Pero para llevarlo a la unidad más conocida de la viscosidad cinemática, aplicamos factor de conversión para convertir el metro cuadrado en centímetro cuadrado. Y ya tengo centímetro cuadrado segundo, que es el stock. Esta es la unidad famosa cinemáticamente hablando, ¿no? De la viscosidad cinemática, el stock. Y la expresamos en centi-stock, ¿no? Generalmente se expresa en su submúltiplo, ¿no? Un stock es 100 centi-stock y ahí lo tenemos el resultado en centi-stock, porque eso también quería el problema que le diera como respuesta, ¿no? Y ahí tenemos las viscosidades, la viscosidad de este fluido, aceite, en centi-stock, ¿no? El fluido, bueno, no es un aceite, es otro fluido lubricante que tiene una densidad un poquito más grande que la del agua, ¿no? Bueno, esta es la viscosidad y eso es lo que hemos obtenido en este problema. Primer caso de viscosidad. Vamos al segundo. 2. Ahora vamos a analizar el caso de un cilindro que cae dentro de otro. Ambos cilindros son concéntricos. La separación entre ellos tiene un espesor E y está lubricada por un fluido.
En este caso también se desarrolla un perfil de velocidad con un valor máximo en la cara del cilindro interior y cero en la del exterior. La solución de este problema se plantea a partir del equilibrio de fuerzas, donde el peso del cilindro interior que cae es contrarrestado por la resistencia del fluido lubricante. El cilindro se desacelera hasta alcanzar el equilibrio entre estas dos fuerzas, en cuyo punto la velocidad de caída es constante y se conoce como velocidad terminal. Listo. A ver, este es el segundo. A ver, acá cómo está el volumen, lo siento muy bajo. No sé si se habrá escuchado, yo lo he escuchado muy bajo. Si no, lo pasamos de nuevo. A ver, vamos a ver, yo lo escucho muy bajo. 2. Ahora vamos a analizar el caso de un cilindro que cae dentro de otro. Ambos cilindros son concéntricos. La separación entre ellos tiene un espesor E y está lubricada por un fluido. En este caso también se desarrolla un perfil de velocidad con un valor máximo en la cara del cilindro interior y cero en la del exterior. La solución de este problema se plantea a partir del equilibrio de fuerzas, donde el peso del cilindro interior que cae es contrarrestado por la resistencia del fluido lubricante. El cilindro se desacelera hasta alcanzar el equilibrio entre estas dos fuerzas, en cuyo punto la velocidad de caída es constante y se conoce como velocidad terminal. 2. Bueno, ahí tenemos un ejemplo donde vamos a aplicar esto. Un cilindro que está cayendo dentro de otro, ¿no? Eh, y me piden en este caso cuál es la velocidad terminal, ¿no? Cuando ya tenemos la uniformidad, ¿no? Me piden esa velocidad terminal. Para ello me están dando varios datos, ¿no? Me dicen que el lubricante es aceite, densidad relativa 0.85, la viscosidad de este aceite es 100 stock. ¿Qué viscosidad me están dando? Me están dando la viscosidad cinemática. Por las unidades sé que es cinemática, ¿no? Está cayendo por acción de la gravedad propiamente dicho. El alto del pistoncito es 32 centímetros, ¿no? Y la masa del pistón es 100 kilos, ¿no? Es la masa que tenemos. Entonces vamos a hacer unos cálculos previos. Primero para obtener el peso del pistoncito y lo otro, ya que la viscosidad me la dan en cinemática, ¿no? 100 stocks, voy a obtenerla en como viscosidad absoluta. El peso del émbolo será masa por gravedad, no me dicen dónde estoy, asumo que es la gravedad estándar, ¿no? Por lo tanto, pues, como lo voy a necesitar en newton, no en kilogramo fuerza, será pues 100 por 9.81, 981 newton como peso. La viscosidad que me dan es 100 stocks, me dan la cinemática, pero yo en el problema no voy a necesitar la cinemática, porque voy a aplicar la ley de viscosidad de Newton, y la ley de viscosidad de Newton no trabaja con esta viscosidad cinemática, sino trabaja con la viscosidad absoluta. Por lo tanto, tendré que calcularla. Como me dan la cinemática, 100 stocks, ¿no? Que sería por definición del stock centímetro cuadrado sobre segundo, 100 centímetros cuadrados sobre segundo, aplico mi factor de conversión para pasarlo a metro cuadrado sobre segundo. Ya tengo la viscosidad cinemática, esta de acá. La densidad la conozco porque me dan el S, ¿no? El S de este aceite es 0.85, por lo tanto su densidad es 850 kilogramos masa metro cúbico. Multiplico la viscosidad cinemática por la densidad y me va a dar pues 8.5 kilogramos masa metro segundo, ¿no? Como ven ustedes, la viscosidad absoluta acá la tengo en dimensión MLT, ¿no? Pero como les dije, cuando aplico la ley de viscosidad de Newton, esta viscosidad absoluta no me conviene tenerla como MLT, sino como FTL cuadrado. Y ya dijimos que el kilogramo masa metro segundo es lo mismo que el Newton segundo metro cuadrado, entonces simplemente
lo escribimos de esa forma, esta viscosidad, para aplicarlo ya en la resolución del problema. Entonces, estos cálculos previos me ha permitido saber cuánto es el peso del émbolo en Newton, 981 Newton, y me ha permitido saber cuánto es la viscosidad de este aceite que está acá, ¿no? En Newton segundo metro cuadrado. Tenemos acá pues el pistón que está cayendo, ¿no? Y voy a aplicar la ley de viscosidad de Newton para lubricación, es decir, para espacios pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? La cara lateral de este pistón la abro, ¿no? Así tal como están viendo acá, ¿no? Si yo abro la cara lateral de este pistón, tendría un alto de 32 centímetros y hacia el fondo sería la longitud de la circunferencia de este émbolo, ¿no? Que sería 2πr hacia el fondo, ¿no? Esa sería la cara lateral de este pistón, ¿no? Representada acá en este dibujo. Lo mismo, si abro el cilindro que está rodeando al pistón, ¿no? Lo abro, ¿no? Nos daría pues un plano, ¿no? Que es este de acá, muy grande, ¿no? Porque tenemos dimensiones grandes hacia arriba, ¿no? Que sería este plomo que están viendo acá. Por lo tanto, he abierto la cara lateral de este cilindro, es esta marrón, y la cara lateral del cilindro exterior, que es esta ploma. Y entre los dos hay un fluido acá metido de color verde, ¿no? Donde hay una distribución de velocidades que es curva, pero como el espacio es tan pequeño, entonces la distribución se asume lineal, ¿no? Tal como lo estamos viendo acá. ¿Qué más tenemos acá? Ya estamos con este pistón con una velocidad terminal, que es la que tenemos acá, ¿no? El pistón está cayendo ya con una velocidad terminal, ¿no? Y por lo tanto, la capa de fluido verde, la más cercana a esta placa, también está yendo con la misma velocidad, ¿no? Esta velocidad de la última capa de fluido es la misma que la velocidad terminal, ¿no? Y luego las capas de fluido subsiguientes van a ir disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a velocidad cero en este punto. Entonces voy a aplicar para estas dos placas que están viendo ustedes acá, ¿no? Que son las caras laterales de este cilindro pistón y de este cilindro exterior, ¿no? Voy a aplicar pues la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Para lubricación, este esfuerzo cortante es igual a mu por la velocidad del elemento móvil entre la separación entre placas. Pero este esfuerzo cortante es la fuerza de corte entre el área, ¿no? ¿Cuánto es la fuerza cortante, ¿no? Que está bajando, que se está dando acá, ¿no? La fuerza de corte que está dándose por este pistón representado por esta placa, ¿no? Que es la cara lateral, ¿no? Esa fuerza de corte que está ejerciendo este elemento sólido, pues es el peso, ¿no? Porque este pistón tiene un peso, ¿no? Ese es el peso de 981 newton que calculamos hace un momento. El área de contacto entre este fluido verde, ¿no? Tenemos acá que sería pues el área de este pistón, ¿no? Este de acá. Acá está el contacto entre el pistón y el cilindro exterior, ¿no? Entonces, esta área sería esta distancia punto 32 por 2πr, ¿no? Acá la tenemos 2πr por punto 32, donde el radio, ¿no? El radio de este émbolo, ¿no? Es 10 centímetros, ¿no? 20 centímetros de su diámetro, 10 centímetros, entonces 2pi por 10 centímetros, 2pi por punto 10 en metros, ¿no? Y estos 32 centímetros de alto, que es punto 32, que me va a dar todo el área en metros cuadrados. Entonces ya tenemos la fuerza, que es el peso del pistón, el área de contacto, ¿no? La viscosidad, que también la calculamos en la diapositiva anterior, 8.5 newton segundo metro cuadrado, la velocidad con la que está cayendo, ¿no? Esta v sub 0, ¿no? Que es lo que quiero saber, lo que quiero averiguar, dividido entre el espesor, ¿no? El espesor, la distancia que hay desde acá hasta acá, ¿no? Entre la placa que se mueve y la placa fija, que es E, ¿no? Esa distancia pues sería la resta de 20.01 menos 20 dividido entre 2 en centímetros,
que nos daría 0.005 centímetros, y paso estos centímetros a metros mediante este factor de conversión. En toda esta expresión, que es esta de acá, que es la ley de viscosidad de Newton para lubricación, la incógnita es B sub 0 y eso es lo que me está pidiendo el problema. 0.0287 metros por segundo, que equivale a 2.87 centímetros por segundo, y con eso damos respuesta al problema 2 y al tipo de problema 2. Por último tenemos un caso 3. Finalmente, vamos a analizar el caso de un disco que gira sobre una película de fluido de espesor E. Este caso es un poco diferente a los anteriores, puesto que la velocidad tangencial sobre la superficie de contacto del disco con el fluido no es un valor constante, sino que se incrementa con la distancia desde el centro del disco. Por esta razón, para encontrar es necesario integrar los efectos de los distintos perfiles con la distancia. A ver, se bajó, no sé, se baja el volumen acá. No, este es para... Este es el zoom. Me equivoqué. Este es el zoom. Ahí mejor. Ya. Mm, Se baja el volumen. No sé. Ya. A ver. Finalmente, vamos a analizar el caso de un disco que gira sobre una película de fluido de espesor E. Este caso es un poco diferente a los anteriores, puesto que la velocidad tangencial sobre la superficie de contacto del disco con el fluido no es un valor constante, sino que se incrementa con la distancia desde el centro del disco. Por esta razón, para encontrar la fuerza resultante, es necesario integrar los efectos de los distintos perfiles con la distancia. Bueno, vamos a ver eso acá en un problema. Tenemos un viscosímetro, que es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Acá está el dibujo, es un cilindro que gira pues en este otro cilindro que está acá abajo, y entre los dos hay un aceite de viscosidad, la que están viendo acá, 7 por 10 a la menos 3 newton segundo metro cuadrado. El cilindro interior está girando a 10 radianes por segundo. El espesor en este lado es 1 milímetro, el espesor en este lado es 1 milímetro, y por acá también es 1 milímetro. El radio del cilindro más pequeño, 3 centímetros, ¿no? Y el alto del cilindro más pequeño, 10 centímetros. Son los datos del problema, ¿no? Y quiere que ahí es la potencia necesaria para mantener la velocidad angular constante, para mantener esta velocidad angular constante. ¿Cuánto de potencia debe tener el motor acá para mantener esta velocidad? Esa es la pregunta. Entonces hay resistencia de este cilindro a girar en dos zonas. En la zona roja, que están viendo acá, que es la cara lateral del cilindro, y en la zona azul, que es la base, que es un círculo, ¿no? Hay la resistencia del fluido pues a moverse, ¿no? Que le va a generar el fluido para que esta base de este cilindro pequeño se mueva. Entonces, hay que calcular pues cuáles son esas dos potencias, ¿no? La potencia que se tiene que vencer en la base del cilindro, o sea, la potencia que tengo que vencer acá en este círculo celeste, y la potencia que tengo que vencer en la cara lateral roja, que es la que vemos. El caso 3 que estamos mencionando, que se ha mencionado hace un momento, es cómo vamos a hallar cuando un cilindro gira, ¿no? Perdón, un círculo, una placa circular está girando, ¿no? Es este de acá, ese es el caso 3. Y el caso 2 ya lo vimos, el caso 1, perdón, es cuando veamos la parte roja, ¿no? La cara lateral de este cilindro con respecto al cilindro que está afuera, que es el primer problema que hemos visto el día de hoy. Entonces, vamos primero con el caso 3, pues, ¿no? O sea, cómo calculo, ¿no? La potencia consumida, ¿no? Por girar esta base de este cilindro. Acá la tenemos, ¿no? Acá está la base del cilindro, ¿no?
Este está dibujada en color celeste, igual que esta, ¿no? Están viendo ustedes acá, ¿no? Lo que está sucediendo. Hay velocidades tangenciales, ¿no? En cada punto, conforme me voy alejando para un radio determinado, para otro radio determinado, ¿no? Voy a tener diferentes velocidades tangenciales llamadas v sub 0, ¿no? Y en el extremo justamente voy a tener un radio R y una velocidad tangencial v sub 0. Pero encima de este plato, ¿no? Debajo de este plato, perdón, ¿no? Debajo de este plato, acá está el plato azul, ¿no? Debajo, ¿qué cosa hay? Hay un fluido, ¿no? Y el plato inferior, que es este de acá, ¿no? Es el que está fijo, que es el cilindro más grande. Entonces, entre este plato azul y el cilindro de abajo, ¿no? Va a haber una distribución de velocidades que es la que estamos mostrando acá, pues, ¿no? Va a ir reduciéndose la velocidad, va a haber una distribución de velocidades lineal, porque este espacio es muy pequeñito y estamos hablando de lubricación, ¿no? Entonces este sería mi gráfico de lo que está sucediendo. Visto de arriba este plato azul, ¿no? Vamos a tomar en este punto, ¿no? En un punto cualquiera, un radio R con una velocidad tangencial v sub 0 y con una distribución lineal hacia abajo, hacia el plato fijo, ¿no? Representada por esto, ¿no? En este punto acá vamos a tener pues un diferencial de área, ¿no? Este de acá. Acá está la v sub 0, que es la que está acá, ¿no? Esta es la vista de arriba del plato, ¿no? Ahí está la distancia R, el radio, y voy a tomar pues una franjita de diferencial de R, ¿no? Un diferencial de área que sería 2πr por diferencial de R. Entonces, visto los dibujos, vamos a trabajar entonces la base del cilindro, ¿no? El torque que se va a dar acá en la base, ¿no? Torque es el momento que se va a dar, es la suma de los pequeños momentos que se van a producir en todo en toda esta base, ¿no? El diferencial de torque, ¿no? Va a ser igual a R por el diferencial de fuerza, y el diferencial de fuerza pues va a ser el esfuerzo cortante por el diferencial de área. Este esfuerzo de corte, ¿no? Lo vamos a escribir, acá está, ¿no? El esfuerzo de corte que está en rojo, lo escribimos como mu v sub 0 E, ¿no? Estamos utilizando la ley de viscosidad de Newton para escribir el esfuerzo cortante que se está dando justamente acá, ¿no? Mu por v sub 0 entre E, ¿no? En esta zona de acá abajo, ¿no? Entre el plato que se mueve y el plato que está abajo. Donde v sub 0 viene a ser esta velocidad, ¿no? Y esto aplicado en un diferencial de área, entonces este v sub 0 que está acá, en este diferencial de área que sería 2πr diferencial de R. Entonces ya tenemos nuestro esfuerzo cortante, nuestro diferencial de área, el R que multiplica a esto. Y bueno, lo que hacemos es cambiar esta velocidad v sub 0 que está acá, ¿no? Por su correspondiente velocidad angular multiplicado por este radio. Sacamos del integral, fuera del integral, todos los elementos que son constantes, sale 2 pi mu w y fuera del integral, y queda solamente dentro del integral esta r de acá y esta r de acá, que es r al cubo. Esa r que estamos viendo acá va a variar desde 0 hasta r mayúscula, ¿no? Realizamos la integral y obtenemos esta expresión para hallar el torque que se va a generar acá en el plato de abajo. Reemplazamos los datos, la viscosidad 7 por 10 a la menos 3, que es dato del problema, acá la tenemos en newton segundo metro cuadrado, ¿no? ¿Qué más tenemos? La velocidad angular, ¿no? Que es 10 radianes por segundo, no está en RPM, ya está directamente en radianes, no hay que convertir nada, 10. La velocidad angular ya la tenemos, eso está elevado al cuadrado, ¿no? El radio a la cuarta, ¿no? El radio que es 3 centímetros, que es el que estamos viendo acá,
a la cuarta expresado en metros, y debajo el espesor, pues expresado en metros también, 1 por 10⁻³ ¿no? Todo esto va a hacer que mi potencia en la base sea 0.3089 watts. Por último, ya terminamos con esto, la cara lateral, ¿no? La potencia que vamos a tener por efecto de girar el cilindro interno con respecto al cilindro exterior, ¿no? En la cara lateral, ¿no? Y esto ya lo vimos en el primer problema, ¿no? Estamos repitiendo prácticamente eso, ¿no? Solo que vamos a hallar en este caso el torque, ¿no? El torque que se va a producir será la fuerza multiplicado por el radio, ¿no? Es el torque que vamos a tener justamente acá en este punto. Esta fuerza es el área por el esfuerzo cortante. El área es 2πr, ¿no? El área de esta cara lateral, que sería 2πr por este alto, ¿no? Que sería 10 centímetros, el cual llamamos B, ¿no? 2πr por el alto del pistón, que es B. Esto viene a ser el área por el esfuerzo cortante, ¿no? Que es lo que tenemos acá. El esfuerzo cortante, según la ley de viscosidad de Newton, es mu por velocidad y la velocidad es velocidad angular por el radio. Y bueno, ya tenemos acá la expresión, lo juntamos todo, nos va a quedar esto, colocamos los datos, viscosidad 7 por 10⁻³ velocidad angular 10, radio al cubo, 0.03 es el radio, el B, que es el alto de acá del cilindro, 10 centímetros. Debajo va el espesor o la separación acá, que es 1 milímetro. Obtenemos todo esto y tenemos la potencia. Por lo tanto, ya tenemos las dos potencias. La potencia de la base, la potencia lateral que acabamos de obtener. Sumamos y esa es la potencia total, ¿no? Para mantener pues esta velocidad angular, que es lo que estamos dando por concluido este tipo de problemas.